de laboratorios para determinar las propiedades físicas y mecánicas. Y ahora vamos a ver las aplicaciones. Y hemos visto en la clase anterior, me parece, ya la parte de dimensionamiento de elementos a fricción. Vamos a encontrarnos con él enseguida. Esto vimos en la clase anterior, ¿verdad? Eleonor Castro. Estuvo en la clase anterior. Eleonor Castro. No contesta. Ingeniero, hicimos hasta viga continua. Vigas continua, sí. Eso es lo que quiero ubicarnos. Como son dos cursos, entonces hemos visto este laboratorio, esa determinación de carga. Hemos visto también esto de machimbre, ¿verdad? Como aplicación. Sí, ingeniero. Cierta. Y después vimos ya vigas continuas. ¿Está bien? Esto lo completamos. Y nos faltaría dimensionar las columnas. Entonces ahora vamos a ver elementos a compresión, de columna. Esa misma estructura que dimensionamos antes, cómo va a transferir su carga a la cimentación, y lo va a hacer a través de una columna de madera que va a tener entonces un empotramiento en el extremo y una conexión que permita vincular entonces la viga con la columna para la transferencia. Este problema se reduce a determinar la sección de la columna conociendo la altura de la misma. Vamos a poner entonces estas condiciones acá. La capacidad de la viga que ya la teníamos determinada antes, así era, ¿no? 14.40, si es que se fijan. En su resultado, la viga anterior, la viga continua, reacción en el punto B, 6.728. Cuando hacíamos 1.25 de Q por L. Eleonor Castro, ¿me está siguiendo? No responde, no escucha. Vázquez. Salía 8.356,25 kilofonio. Es otro, entonces, otro el problema, ya. Entonces, sí, es que la carga salió otro valor. Ya. Va a decir entonces qué datos tenemos para eso. ¿Qué datos teníamos para la viga? La capacidad daba, ingeniero, 19,10 por un contador por corte. Ya, vamos a repasar esto primero para estar con el tema. La viga continua, en principio, imponíamos una sección, ¿no es verdad? Y determinábamos la capacidad Q, determinar la capacidad. La luz, el espaciamiento entre apoyos era de ¿cuánto? ¿350? Sí. Bien. Y vamos a hacer eso entonces. Vamos a anotar aquí lo que corresponde al ejercicio de compresión. Si lo tienes anotado por ahí, esa reacción va a ser útil para que resolvamos ya el problema. Decimos que en este elemento sometido a compresión, en realidad sería el tema número 4. El tema número 4, que era deflexión número 3. Ya hemos visto. Ya ejercicio práctico.
3, cierto. 3 y ahora nos vamos a la columna. Aquí estamos. Entonces vamos a decir que este tema no lo tocamos todavía en la clase anterior, ¿no ve? No, ingeniero. ¿Qué dice Quispe? García Quispe. No lo vimos, ¿no? No. Ya. Entonces, este es el tema 4 vamos a poner. Yo ahora voy a subirlo, si es que no lo tienen ustedes el texto ya en la plataforma, pero este de práctica parece que les dije que lo iba a ordenar para ponerse en la plataforma también para que sigan. Como ya tenemos ayudantes, entonces vamos a pedirle a ellos que me ayuden en ordenarlo, porque están hechos los ejercicios que hacemos van a ser diferentes a los que tenemos acá en datos, pero va a ser una manera más práctica de poder ir resolviendo los problemas ya en forma tabulada. Es decir, que este tema entonces, elementos sometidos a compresión, podemos hablar de las secciones que se proponen, y las secciones propuestas pueden ser estas que se muestran acá, como decir una sección rectangular, una sección cuadrada, una sección circular, una sección en I y una sección cajón. Estas serían de madera industrializada, ¿no? Para su máximo aprovechamiento y para los fines que se persigan. Entonces podemos optar por secciones múltiples que están conectadas entre ellas. Cuando nos referimos a columnas, podemos en algún caso, por ejemplo, tratar de determinar la capacidad de dos columnas juntas, así como esta. Cuando no se tiene otra solución, buscar entonces una capacidad mejorada al utilizar dos piezas de la misma dimensión. Pero podemos hacer también la comparación con otra que se utilizan las dos mismas piezas, pero vinculadas ya, que están libres entre ellas, adosadas simplemente, una a la otra. Y podemos buscar la capacidad también, entonces, comparada de secciones como esta otra, múltiples ya. Estas múltiples, pero conectadas de esa manera, y estas múltiples, pero conectadas a través de elementos de sujeción, de un enlace, diríamos, de trecho en trecho, no es continuo este enlace. Pero para solucionar todo eso, habíamos dicho de que era necesario entender los estados de equilibrio de los cuerpos que estamos mostrando acá. Y para definir eso, entonces, es útil referirse, por ejemplo, a un cono que puede tomar diferentes posiciones, diríamos. Pero esas posiciones, entonces, nos llaman la atención de que esta, por ejemplo, y podríamos llamarle que es una condición estable, un estado de equilibrio que de los tres, si nos dieran a escogerlo, escogeríamos esta. Y esta es la peor, diríamos, condición, porque siempre va a tener problemas, y le llamamos inestable. Cuando nos referimos ya a la segunda y la situamos de esta manera, entonces puede estar estable en su posición, pero si interviene otro agente externo, por ejemplo el viento, lo va a mover, ¿no? Esta va a ser más difícil que lo mueva, a no ser de que la vuelque, ¿no? Pero esta sí la va a mover de cualquier manera. Estamos refiriéndonos a un apoyo en un plano, y el objeto es el que tiene la importancia entonces de situarlo en una u otra condición. Pero acá podemos hacer que el apoyo sea el que modificamos, y en este caso también se presentan las diferentes situaciones que tenemos arriba, para llamarle estable, diríamos esta,
inestable e indiferente esta otra. Pero ya es el apoyo el que modifica. Me parece que esto ya hicimos, ¿no? En la clase anterior. No, ingeniero. Ya, entonces está bien, es que me van a decir cuando estoy repitiendo, porque el otro curso seguramente que hemos avanzado un poco más. Ya, entonces este esquema también se refiere a esas condiciones que hemos mostrado allá, pero ya más acercado a nuestro objetivo, que es el de los elementos estructurales. Quiere decir que si tenemos, por ejemplo, este objeto acá, tiene un peso, desde luego que ese peso tiene que tener una respuesta con relación al apoyo que lo sustenta, suelo, diríamos, el piso, ¿no? Este puede ser un piso de hormigón, por ejemplo, ¿no? No va a ser, o puede ser un piso de suelo cemento, o puede ser un piso de arena, arcilla, lo que pueda imaginarse uno. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este objeto, con el peso que tiene? Puede entonces tomar ciertas posiciones como estas, ¿no? Es decir, que si es que el apoyo tiene cierta rigidez, este apoyo tiene cierta resistencia, va a aparecer una respuesta que no permita una deformación, que no permita un hundimiento, dice, ¿no? No se va a mover a que permanecer en 0,0, diríamos acá. Y el piso es firme, ¿no? Y la respuesta entonces va a ser que W va a responderle, va a ser, la respuesta va a ser R a W, y entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas se hacen 0 y está estable el objeto respecto a las condiciones de carga que tiene. Y aquí el otro, ¿no? Objeto, el mismo objeto, pero otra condición ya. Vamos a decir de que se presenta esta fuerza horizontal, que podríamos decir que es el viento, o si no, nosotros podemos estar empujándolo esto. Vamos a moverlo. Si es que logramos vencer esta resistencia H, que la fricción, va a permitirle entonces que aparezca esta fuerza H. Mientras esto sea igual a esto, está bien, pero si esto supera ya este valor de resistencia, se va a mover, ¿no? Y eso es lo que no queremos de este objeto. Entonces serían las condiciones de arriba ya se van manifestando, ¿no? También. Pero puede suceder de que esta condición se cumpla, es decir, de que sean iguales o la resistencia esta sea mayor que aquella, va a ser estable, pero puede ser que rote, decía el objeto, rote a través de este punto de apoyo acá, se levante y ya no cumple la condición de volcamiento. Entonces, ¿qué decía? Va a aparecer un momento que va a ser la fuerza F por su brazo, pero que si vence el equilibrio, aquí va a estar en una condición de equilibrio, ¿qué sería esta? Cuando la resultante está justo coincidiendo con la carga motivo de nuestro estudio. ¿Qué condición le llamaríamos esto? Indiferente ya en ese punto, ¿no? Pero si vence esta condición, se vuelca, ya es inestable, ¿no? Aquí estaríamos todavía, que si disminuimos esto otra vez se asienta, pero si pasamos eso ya se vuelca, ¿no? En esa condición entonces estaríamos de diferente. Pero eso es lo que hay que controlar, ¿verdad? En los muros de contención, por ejemplo, ustedes han visto, que se hace ese análisis, ¿no? Para que el momento de volcamiento al momento resistente tenga una cierta relación para considerarlo seguro, ¿no? Estable sería que sean iguales, momento de volcamiento, momento resistente. Pero si le aplicamos un coeficiente de seguridad, entonces normalmente uno hace esto, ¿no? A ver, vamos a ver si recuerda, tal vez tenían la misma consideración. Vamos a escribirlo. Decir que una condición es que la sumatoria de las fuerzas verticales y horizontales sean 0, pero la otra es que el momento de volcamiento ya con seguridad, el momento
resistente igual a 1.5 del momento de volcamiento. O que es lo mismo, el momento resistente dividido entre el momento de volcamiento es igual a 1.5. Eso se hace para los muros de contención, por ejemplo, ¿no? Pero también para un tanque de agua, por ejemplo, o el viento, ¿no? Para que no vuelque. El momento resistente, momento de volcamiento. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vemos entonces aquí la importancia de hacer estos análisis, y así lo vamos a entender cuando hagamos un primer dimensionamiento de elementos de complejidad. Si es así, entonces, si estamos entendiendo que eso sucede acá, yo me voy a salir de esto y vamos a volver a nuestro origen y vamos a seguir entonces. Así que también es importante entender las condiciones de vínculo. Ya eso lo habíamos visto en una primera clase, cuando analizamos una estructura triangular. Decíamos que las condiciones de vínculo nos permiten entonces establecer una longitud efectiva de pandeo. Que en este caso, por ejemplo, si los vínculos son articulados y articulados acá fijos, pero permiten rotación, entonces tenemos que su longitud efectiva es K por L, donde K sería un valor de la condición de vínculo. En este caso sería 1. 1, condición de vínculo, entonces 1. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que la longitud efectiva es la longitud total. Pero cuando tenemos otras condiciones de vínculo, así como empotramiento, entonces aquí ya no se permite giro y en la elástica toma esa forma. Y como hay unos puntos de que pasan las fibras de ser fraccionadas a comprimidas, aquí en estos puntos, entonces consideramos que la longitud efectiva se reduce en esta medida. O tomamos esta otra, la que sea más larga, dice, ¿no? Entonces esta es 0,5 el factor, nos va a dar la longitud de cálculo. 0,5, hay que reducirla entonces. Como consecuencia, esta carga sí es una misma columna, por ejemplo, pero con dimensiones exactamente iguales y del mismo grupo. Solamente la variación es de los vínculos. Entonces, esta va a tener mayor capacidad que esta otra, o es a la inversa. ¿Qué diría Cuellar? Con estos vínculos empotrado y vínculo articulado, ya nos podríamos ir adelantando a la capacidad. ¿Cuál va a ser más capaz? Si le llamamos esto P1 y esta P2, ¿cuál va a desarrollar más capacidad? Cuellar. Cuellar García dice, ingeniero. A ver, no se escucha mucho, tu voz está muy... Ahora sí. Ya, si llamamos esta P1, esta P2, ¿cuál sería más? Vos puedes decir P2 es menor que P1, puedes decir así. ¿Cuál? ¿Tu opinión? La segunda. ¿La segunda tiene mayor capacidad o menor capacidad? Mayor. Ya, tiene que decirlo completo entonces. P2 es mayor que P1, diría, ¿no? Sí es. Y es verdad, porque su longitud efectiva es una columna más corta. A medida que crece entonces la longitud, la capacidad va reduciendo también. Ingeniero, Bien. ingeniero, disculpe, hay compañeros esperando en la sala. Ya, gracias. Vamos a aumentar el número de alumnos. Antes eran 65, creo ahora son 70 y tantos. Estamos admitiendo. Ya, entonces repasándolo nuevamente. Este vínculo articulado
Este vínculo fijo y permite rotación, quiere decir, ¿no? Y este empotramiento no permite desplazamiento del nodo, pero tampoco permite giro, rotación. Y esta otra condición es mixta, ya. Sería esta, acá, acá, y esta condición acá. Entonces, también sucede lo mismo. La elástica nos va a dar una idea de cómo es la longitud efectiva. Entonces, este punto de inflexión se le llama punto de inflexión donde las fibras pasan de más a menos, o sea, de comprimida a traccionada, ¿no? Y finalmente tenemos esta peor condición que es voladizo, ¿no? Y que sea libre para el desplazamiento acá arriba. Quiere decir eso en todos los X, Y, Z, X, más bien X, Z, el Y está libre también en esto para que haya transferencia de carga, entonces tiene que haber desplazamiento de este nodo. Y así entonces tenemos estas otras condiciones que aquí ya vamos modificando el vínculo. Vamos a tratar de esta primeramente, que sería 2, el factor. Entonces, el factor de vínculo decimos 1, 0,5, 0,7 y 2, para memorizarlo, ¿no? Y eso ya se puede ir aplicando a todas otras estructuras que uno, si dibuja la elástica, nos adelantamos a dibujar la elástica, vamos a entender cuál es la longitud efectiva que le corresponde. Cuando hablamos de una clasificación acá de la columna por su esbeltez, entonces vamos a tomar esta gráfica, que aquí vamos a situarnos la esbeltez, y vamos a decir que la esbeltez, para definirla de esta manera, está en función de la longitud efectiva y el radio de giro, ¿no? ¿Y qué radio de giro? Es la inercia sobre el área. Cuando hacemos esta operación de inercia, aquí tenemos B base por altura al cubo sobre 12 y área igual B por H. Sacamos raíz y entonces va a quedar en función de uno de las variables, ¿no? Sería B o H. Y si es este el caso, entonces cuando es X, por ejemplo, H sobre 346 porque es raíz de 12, directamente podríamos determinarlo así, o así para Y. Pero buscamos si es rectangular, el radio de giro menor es el que define el dimensionamiento, porque hace que la esbeltez sea grande. Eso vamos a recordarlo ya cuando hagamos el dimensionamiento. Nos vamos a situar en esta gráfica. ¿Y qué nos indica esto? De que tenemos 3 campos. Un campo entre un límite de esbeltez, aquí vamos a llamar 34.6 a este límite, 34.6, este valor que estamos poniendo aquí, por 10, multiplicado por 10. Y entonces entre 0 y 34.10 vamos a tener una fórmula que aplicar. Esta es la condición y vamos a aplicar esta fórmula, que la tensión de compresión que puede aceptar la columna en esas condiciones es igual a la tensión de compresión paralela a la fibra que nos recomiendan en el ensayo. A ver, perdieron todos mis colaboradores aquí. Ya estamos volviendo entonces nuevo para saber que están atentos. Y yo voy a preguntar enseguida, por eso tienen que estar atentos. Cuando tenemos en el otro campo, en este, ¿no? Aquí ponemos tensiones, aquí ponemos esbeltez. Tensión y esbeltez. Cuando la esbeltez está situada en este rango, y este lambda C lo situamos como un valor de 57 para madera del grupo A y 58 para el grupo de madera ¿no? Para madera intermedia serían A y B, ¿no? 7 para A y 58 para A. A tiene 95.000 kilopascales centímetros cuadrados para
referirnos al módulo elástico. Compresión paralela a la fibra de 145. El B, el grupo B, tiene 75.000 para hacer ya nuestro ejercicio, ¿no? Y tensión de compresión paralela 140. Bien, entonces, ¿qué fórmula adoptamos cuando es en este rango? Cuando está acá, ya fórmula. Entonces decimos que va a ser un coeficiente de reducción de la tensión. Tensión si el grupo A es 145, el factor tiene que ser menor que 1 en consecuencia. ¿Cómo lo determinamos ese factor? C, dice a través de esta relación de Berthez elevado a la cuarta. Y este va a ser un valor menor que 1. Aplicamos esta tensión para el dimensionamiento. Multiplicando por el área tenemos la carga que puede admitir esa columna. Cuando hablamos de del otro campo, en este rango mayor a 57 sería para el grupo A, entonces vamos a aplicar esta fórmula. Esta es la fórmula de Euler, ¿no? Pi al cuadrado de rho lambda al cuadrado. Significaba entonces módulo elástico, coeficiente de seguridad, que la norma americana dice 3 y la norma brasilera dice 2.5. Lambda es lambda real, la Berthez real, ¿no? Al cuadrado. Y esto está en unidades de kilopascales y centímetros cuadrados. Unidades, ¿no? Nos daría en esas unidades, entonces. Así es. Y así lo situamos, entonces, nos ubicamos con nuestro fórmula. Cuando ya entramos al dimensionamiento, decir de que están agrupadas para que tengamos una comparación simplemente de cómo va variando la capacidad referida entonces a la tensión, ¿no? Que la tensión entonces que de cálculo, cómo va a variar desde este valor que ya es mayor a 34.6 y tenemos por ejemplo hasta 57. ¿Cuánto bajó? De 145 a 95, ¿no? Pero aquí ya se va insinuando mucho más cuando se va agrandando la esbeltez. Por ejemplo, en 76 ya bajó a 54. Así, en la medida entonces que reduce esto, reduce también la carga, la capacidad. Entonces vamos a procurar hacer ahora unos ejercicios comparativos de las secciones. Y es útil, por ejemplo, referirse a la sección cuadrada, a una sección rectangular así como esta, circular y otras compuestas como elementos que hemos analizado en el comportamiento de la sección, las propiedades de la sección para vigas, ¿no? Vigas, las mismas secciones para vigas. Entonces, en este caso va a ser para nuestras columnas. ¿Y qué vamos a requerir para eso? Vamos a requerir que determinen las propiedades de área, inercia para los dos ejes de principio, también radiogiro para que sea comparativo, las velocidades para ambos, y las tensiones que van a ir sirviéndonos para determinar la capacidad. Entonces vamos a procurar, yo voy a procurar llenar esta, vamos a borrar esta, vamos a esconder esto, digo, y vamos a borrar simplemente esto. Vamos a hacer para esa capacidad, en nuestro caso vamos a determinar inercia, alguien puede determinar inercia en X, inercia en Y, y vamos a ir determinando entonces nuestros valores. Estamos haciendo un ejercicio nuevo. Estamos determinando la capacidad para una columna. Así es. Con estos datos. Vamos a cambiarle la altura, sí. Ya.
Esta es una columna de esta sección. Aquí la vamos a poner para altura. La altura de la columna. Datos vamos a ponerlo. Ya. Entonces, la sección es de 21 por 21 y la longitud es de 4 metros, 4.20 para que sea longitud 4.20. ¿Qué más datos necesitarían para eso? No, las propiedades físicas y mecánicas, es decir, que se trata de madera del grupo ABA, estructural. Y esta tensión de compresión paralela a las fibras que tenemos para este grupo es 145. Un módulo elástico que debemos recordarlo es 95.000. Así es. A ver, si tenemos las propiedades mecánicas, entonces. Y esta, como no vamos a incluir el peso, vamos a decir que el peso propio va a estar incluido en la carga P, entonces podríamos ponerlo también, si quieren, el peso específico del gamma del material, como es madera estructural. Entonces vamos a ponerle... Falta las condiciones de vínculo, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces vamos a ponerle gamma. Ya enseguida vamos a poner gamma. Vamos a ponerle un símbolo. Gamma. Si requerimos el peso, después de decir cuál sería la carga útil, pues pueden preguntar. Habría que descontar el peso propio. Gamma, vamos a ponerlo igual a... ¿Está bien? A 900 kilos. Esto por metro cúbico. Ya, entonces, a ver, vayan haciendo ustedes para llenar esta casilla. Vamos a ver. Las condiciones de vínculo, ingeniero. Ya, condiciones de vínculo vamos a poner articulada y articulada. ¿Está bien? Vínculos articulados. Vínculos articulados. Ya, van haciendo ustedes entonces llenado de esta casilla, ¿no? Aquí están las dimensiones, columna de sección cuadrada, longitud, y vamos a llenar esto. Y vamos a llegar al resultado. Lo que se pregunta aquí, ¿qué capacidad tiene esta columna con esa característica? Ingeniero, disculpe. ¿Otro alumno? Le preguntaba cuáles eran las condiciones para saber si era columna larga, corta. Aquí están las condiciones de vínculo, te lo van a dar. Aquí está, vínculo articulado, articulado. El K tiene que saber cuánto es, ¿no? Y entonces, aquí te vas a regir por eso. Entonces tienes la fórmula que unas dependen del K y otras no. Por ejemplo, la esbeltez la vas a comparar en qué rango está. Sabes que la esbeltez es K por L sobre R, ¿no?
Y te lo vamos a escribir. Vertés, entonces vamos a poner acá. Para recordar, ¿no? Vertés. Aquí vamos a poner. Eso es por definición es vertés. Dividido entre radio y giro. Longitud efectiva. También longitud efectiva dividido entre R, radio giro. ¿Cuál radio giro? El mínimo sería, ¿no? El menor. Ya. Con eso tienes que entrar ya a esta data. ¿A dónde te sale lambda? Busca la fórmula que corresponde. Ingeniero, disculpe, ¿qué factor de seguridad usamos? 3. 3, aquí está, 3. Ya, gracias. Parece que tienen todos los datos. Si le falta alguno, búsquenlo acá en lo que les estoy mostrando. Aquí lo voy a dejar, ¿sí? Pero lo que estamos queriendo hacer es, en realidad, ya este problema. Van a llenar esto aquí. Van a seguir la secuencia de pasos, entonces. Estamos haciendo acá para irnos ubicando en el problema y mentalizándonos en el ordenamiento para llegar a un resultado final. Es como un algoritmo. La inercia salió 16.207. Ya, tienes que hacer todo primero y después vamos a comparar los resultados. Sí, ya lo hice ya. Ya lo hiciste Con el todo. factor. Ya tienes que darme entonces tus resultados y yo voy a ir anotando aquí para que comparemos, ¿no? Relaciona a tus datos. ¿Cuánto es tu resultado? La P máxima, la capacidad. Claro. 28.691. Sí, Coma eso sale 21. ingeniero. Eso sale, ingeniero. Coma 21. Kilopondio. Ya, hay que redondear. 28.691, ¿no? Ya, kilopondio. Ese es quién es el que habla. ¿Cuál es el responsable de este dato? ¿Ah? Fernando José Uchazada. Huchazara. Sí. Ya, Huchazara, está bien. Vamos a ver qué A mí otra. también me sale ingeniero. A mí también me sale el mismo resultado, ingeniero. Ya, alguien que haya sacado diferente. Para que sepamos compararlo, ¿no? Alguien que tiene otro resultado. A ver si están trabajando, voy a ver. Gutiérrez está trabajando. Alejandra está muy concentrada. Dávalos también. Céspedes, Carlos. Me va a decir su resultado, a ver. Quintanilla. ¿Qué resultado tiene Quintanilla? ¿Cuál es el mismo, ingeniero? ¿Cómo? El mismo, digamos, sale igual. Está confirmándonos. ¿Quién tiene? La pregunta era, ¿quién tiene un resultado diferente? A mí me salió muy similar, una diferencia de 30 unidades nomás, ingeniero. Pues si es pequeño debe ser por el redondeo nomás. ¿Otro? Parece que están de acuerdo que ese es el resultado, ¿no? Sí, Ya, ingeniero. entonces vamos a anotarlo enseguida. Voy a hacer esto primero, para que no tengamos ninguna comparación. Ya, entonces vamos a anotar acá. ¿Qué anotaríamos acá? Ahora ya pueden ustedes darse cuenta de cuál es la importancia de la rigidez de una columna. ¿Es más rígida en un eje que en otro, en este caso, o es igual? Son iguales. Ya, ¿y cuánto es el valor que tenemos acá? 16.207. Ya está. Eso en las unidades que hemos establecido, está bien. Ahora, el radio de giro
6,06. Ya. ¿Y la Ebeltez? 69,31 me salió. Ya. ¿Y la tensión? ¿Cuál de la 65. fórmula? A ver, explica cuál de la fórmula corresponde. La fórmula de Euler. Euler, eso. ¿Y cómo es la fórmula de Euler? Es igual a, la tensión es igual a pi al cuadrado por el modo de elasticidad dividido entre el factor de seguridad multiplicado por la esbeltez al cuadrado. ¿Cuánto pones los factores de seguridad? Según la norma americana es 3 y la brasileña decía que era 2,5. Así es, está muy bien. Cuando hablamos de la tensión de compresión, que es hasta donde podemos esforzar el material, sería esta, ¿no? Con la esbeltez que corresponde, ¿qué tensión resulta? 65,06. Si están de acuerdo los demás, está bien. Bien, entonces, esto es la carga que vamos a poner acá, 28.691. Esa capacidad puede desarrollar esta columna con estas dimensiones, ¿no? Y ahora entonces nos ocurre ver qué es lo que pasa con este otro valor acá. Vamos a repasar. Entonces, cuando tenemos rectangulares en las columnas, en rectangular, pero tiene esas dimensiones para que sea un área equivalente. Eso. Entonces, de 14 por 31 hemos determinado que tiene la misma superficie que esta, que sería 441. Vamos a comparar entonces para la misma área, pero con forma. ¿Qué importancia tiene la forma? Entonces aquí vamos a poner, de principio, si es que no supiéramos cuál es el eje más débil, tendríamos que sacarlo así en forma numérica y compararlo, ¿no? Pero ya no se pueden adelantar para decirnos cuál es el eje más débil. Si ponemos X en horizontal y Y en vertical, ¿cuál será la inercia que nos interese para el cálculo? La menor. En X. Ya, en X, entonces no perdemos el tiempo ya para la otra porque es muy rígida, parece. Ya, en X determinemos acá. Ya, vamos a callar al cantor. Ya se calló, ¿no? Ya. Entonces, va a estar bueno que saquemos para X aquí arriba y para Y, para X, así está, X y Y. Vamos a ponerlo para comparar nada más. ¿Me puede dar eso, Carranza Salvatierra? Canesas, ¿no? Ingeniero, sí. Ganas. Ya, dame la inercia para X. Todavía no la saco. Ya, bueno, esto hace una inercia en X, inercia en Y radio. Le diremos completo entonces, para explicarlo luego. ¿Tienen esto? Perfecto. 1203. Ya, todo completo. ¿Cuánto es la carga que va a recibir? 12.761. Ya, vamos a anotarlo. 12.761. O 62, mejor, redondeado. Ya, vamos a ponerlo acá. ¿Es para X o para Y? Para X, ingeniero, para el eje débil. Para el eje débil es X o es Y, eso tiene que saber. Para X. Ya, ¿cuánto dice? 12.000. 1.762. A ver, de nuevo, se corta ahí. 12.762. 72. Vamos a esperar que resuelvan sus colegas. ¿Alguien más tiene el resultado?
trabajando, está bueno. Está bueno. Ya te ingeniero para los dos ejes. Jóvenes aplicados. Ya para los dos ejes. Ya. ¿Cuál sería el otro? El El otro es 64.575. Muy resistente, ¿no? Sí. Pero no vale la pena anotarlo siquiera porque el rige es el menor, ¿no? Es simplemente para comparar. Ya, aquí la inercia, ¿cuánto te sale? Para En uno X, y para otro. en X sale 7.203. Ya. ¿La otra? En Y, 36.465. Ya, mira entonces la que rige. ¿Cuál es la que rige? La menor, en X. Ya, ¿cuánto? 7.203. 7.200. 203. 203. Ya, ahora está claro entonces que no había necesidad del otro porque es muy rígida para el otro eje. Y acá, entonces ponemos la que corresponde al valor menor, a la inercia menor. Sería 4. ¿Cuánto? 4,04. 4.04, ¿no? Ya. Y acá 103,96. la desveltez es grande, ¿ve? Y la capacidad reduce 28,92. y sale bien esta carga. Me salió 12.753. Es por el redondeo nomás. Ya. Sí, sí, ingeniero, eso sale. 12.753. Ya vean que podemos hacer ya ahora una comparación de esta con esta, ¿no? ¿Qué capacidad? A veces esta supera a esta otra, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Dividiendo entre ellas, ¿no? Sería que me digan cuántas veces mejorada la capacidad para una sección cuadrada. Disculpe, ingeniero, por si acaso, ¿quieres saber cuál era el tipo de vínculo? ¿Cómo? ¿Qué tipo de vínculo es? El mismo, para la comparación tiene que ser el mismo vínculo. Pero ¿cuál estamos usando desde el comienzo? Articulado. Sí, articulado. Ya es que ahí decía fijo articulado y me confundí. Gracias. Para eso están calculando. ¿Ya? Entonces decimos, en esas condiciones, la P, que le llamaríamos de cuadrada, supera en tantas veces la capacidad de esta viga. Sería más que el doble, ¿no? Sí, ingeniero, 2,25. ¿Cuánto? 2,25 sería. 2,25. Vean que es interesante así hacer esa comparación, ¿no? Y ahí ves la importancia entonces de que de los vínculos estamos utilizando los mismos, pero ¿de qué sería la importancia de la sección, ¿no? ¿Qué forma tiene la sección? Entonces, pasamos al otro, dice, a ver, vamos a compararlo ahora con una circular. Pero, disculpe, ¿por qué no utilizamos el eje más estable, digamos? Mira, que se medio que se apaga tu voz, a ver de nuevo. ¿Por qué no utilizamos el eje más estable? Ya, ¿por qué no utilizamos? Porque nos da una desveltez muy pequeña y una capacidad muy grande. Va a fallar primero por el otro eje que es débil, eso quiere decir. A ver, aquí vamos a dibujarlo así. Aquí vamos a dibujarlo así. Para que sea más objetivo. Vamos a tener estas columnas de esta sección. Entonces, ¿cuál es el eje más débil acá? Ya lo hemos indicado, ya lo indicaron uno de tus compañeros. El eje Y. Sí, estamos llamando. No, el eje Y. Estamos llamando el eje X. Sí, X y Y. ¿Para qué lado se va a doblar la columna? ¿En qué eje se va a doblar la columna? En Y va a tener una deflexión en Y
o en X. Una deflexión en Y. A ver, ¿en qué eje sería entonces el que se va a deformar más la pieza? En X. Esta es tu sección. ¿En qué dirección se va a deformar más? Ahí va a aclarar tu pensamiento. Ya, vamos a poner tus vínculos para que entendamos que son vínculos que pueden permitirnos rotación, así lo podríamos representar. ¿Y dónde va a aparecer la carga? Ya está, ingeniero. Estamos considerando que es una carga axial, ¿no? Sí. ¿Cuál es el valor de la carga que estamos determinando? Esto precisamente, ¿cuánto puede resistir esa pieza? P. Eso es lo que tenemos, ¿no? Aquí vamos a poner dentro P. P y P. ¿Cómo va a deflectar esa pieza? Diríamos. Entonces, ¿lo va a hacer así en esta dirección o en la otra? ¿En este eje o en el otro? Digamos, situarnos entonces en esto. Esto así va a ser muy rígido. Así. Entonces, se va a doblar así, ¿no? Así va a tomar su curvatura. Si comparamos con esta línea paralela, que va a haber una deflexión, entonces, ¿en qué eje? Sería en dirección de qué eje. Este es el Y, ¿no? En Y, en dirección Y va a ser el desplazamiento mayor. Delta Y va a haber un desplazamiento así del eje central. Entonces, si agarras una reglita, como decíamos, así la apretamos, a darte cuenta más en forma más certera de lo que estamos hablando. Está bien, ¿no? ¿Quién es el otro que me dio resultado ya? Vamos a ver acá. Ya está, ingeniero. Ya está. Borrar el dibujo. Volver a lo que tenemos. A nuestro objetivo final. Aquí estamos entonces. Anotemos la inercia que nos interesa en este. Aquí cualquier eje es lo mismo. ¿Cuánto es la inercia para esto? 15.487. 87. ¿Cuántos viene a ser el radio de giro? 5,93. Ya, para que recordemos que este radio de giro puede ser expresado de qué manera acá. Vamos a ponerlo aquí. Diámetro sobre 4. Eso es. Vean que hay simplificaciones que pueden hacer uno cuando diámetro sobre 4. Radio giro. Acá radio giro también podemos hacer la simplificación que hablábamos antes. Digamos que en este caso, para cualquiera de ellos es lo mismo. Vamos a ponerle R. R simplemente es igual a que a una de las dimensiones, digamos si es B por B, dividido entre raíz de 12, ¿no? Sí. 346.
ya son simplificaciones, pero si uno no recuerda esto, entonces tendría que ponerle inercia dividido entre área y raíz, no hay problema, pero tarda más, ¿no? Ya. Del test, ya sabemos que K por L sobre R, para recordar simplemente que creo que no estuvieron desde un principio. Y eso es lo que estamos poniendo acá, K por L sobre R, K estamos poniendo 1, y esto depende de la fórmula, entonces. Ya, seguimos acá entonces. ¿Cuánto es este valor? 70,83. Ya. 62,3. A ver, ¿está bien? 62, ingeniero. 62, y me llamaba la atención ya. 62,3. Y lo último. 27.474. Ya. Ya, y entonces hacemos la comparación. ¿Cuántas veces supera esta que sea la de comparación? ¿Cuántas veces supera a la descripción circular? Podríamos hacer, ¿no? Sí, también. Ya, y finalmente 1,04. 1.04 veces. Ya, aquí vamos a poner como curiosidades, ¿no? 1.04, pero vean que tiene entonces está superando a esta en 2 veces, pero a esta 1.04 nada más. Ahora esta otra, entonces, ¿cómo haríamos para la misma cantidad de material? Por la misma área, también 421. Entonces, vamos a imaginarnos que cortamos así la sección en 3 partes. La vamos a acomodar de esa manera. Entonces, ustedes van a tener que sacar la inercia para el eje más crítico, radio de giro y la capacidad. A ver, vamos a hacerlo así. Haciendo ese ejercicio, se fijan la idea ya, comparativa. Pero el eje crítico sería Y en este caso. El crítico sería, si está así, el Y, pareciera que es Y. Si hay duda, entonces hay que sacarlo los dos, ¿no? Pero los dos ejes. Ingeniero, ¿el área es 441 o 421? Ya, muy bien, eso sí. Está muy bien, muy observadora la niña. Hay pequeñas trampitas que se les coloca para que ustedes tengan la curiosidad de un niño. Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo interviene? Usted puso ahí peso específico 900 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cómo intervendría ese peso propio en el cálculo? Ya, entonces podríamos decir de que... Pero yo voy a esperar que alguien le responda. Moscoso, Salazar, ¿puede responderle? Moscoso. Yo le puedo decir, yo sí. A ver, ya pregunta de nuevo entonces. A Moscoso, pregúntale. Ya, mi pregunta era, ¿cómo interviene el peso específico de la columna, que es 900 kilogramos sobre metro cúbico, en el cálculo? Si la P tendría que aumentar o disminuir. A lo que tengo entendido, el peso específico solamente es como un dato para poder identificar el grupo de madera, ya que al ser un peso específico de 900, estaríamos hablando de una madera del grupo A, porque había una clasificación, si más recuerdo, era arriba de 800, eran grupo A, y por ende era 95.000. Pero no se usa, por lo que he visto en los cálculos, no se usa el peso.
Ah, pero si tuviera que usarlo, la pregunta es, si tuviera que usarlo, ¿qué modificaría? Le sumaríamos al peso, sería Así peso es, total. así es, el peso total le resta más bien 900, porque ya el peso propio está incluido ahí, ¿no? Lo que hemos sacado es peso propio incluido, entonces si le quitamos el peso propio, la capacidad va a reducirnos, ¿verdad? Nada más eso. ¿Podría volverlo a explicar de nuevo, ingeniero, por favor? Ya, a ver, vamos a esperar que otro alumno lo explique también. Está preguntando a Montenegro, dice, a ver, lo mismo. ¿Qué diría Noelia Rojas? ¿Qué entendió? La misma pregunta que el anterior ingeniero. Sí, sí. Bueno, lo que estaba diciendo era que el peso específico también sirve para ver en qué clasificación se encuentra la madera, en qué grupo. Y en el caso de la carga también se le añadiría, pero en este caso ya está añadida, ¿no es cierto? Ya están añadidas. En este caso, si tiene 22.000, tendría que quitarle el peso propio para decir la carga neta útil, ¿no? Que podemos recomendar esta, porque ya está incluido el peso propio. A eso te refieres, ¿no? ¿Sí? Sí, No, ingeniero. ya. Ya, y entonces vamos a buscar el resultado ahora. Está bien, pero que pregunten todo lo que no entiendan, hay que preguntar o que duden, pueden tener razón para corregirlo, así como lo hizo la chica que se dio cuenta que aquí estábamos con otra área, ¿cómo íbamos a comparar? Quiso decir ella, si tenemos otra área distinta. ¿Quién era esa chica que no advirtió de ese pequeño error? ¿Quién era? Que nos dio resultado también otro estudiante. ¿Quién es la que nos cambió el área? ¿Cuál de las niñas que no lo tenía abierto todo? No quiere decirlo. Está buena su observación, quiere decir, no es que... Yo, ingeniero. ¿Pero quién es yo? Marisol, Choque, Condor y Marisol. Marisol, ya. Vamos a anotarlo aquí, la que tienen participación. Marisol, dice. También nos dio resultados de García Gutiérrez Quispe, ¿cuál es? García Quispe, José Armando. García Quispe, ¿no? Como ya tengo la lista, voy a tener la lista oficial, entonces vamos a ir anotándolos ya en la lista mañana. Había otro más, que nos dio resultado. Ya, ¿quién tiene este resultado de final aquí? Este va a ser el más espectacular, va a ser el más... ¿Cuánto? Sí, salió 113.808. ¿Cuánto? Es la inercia. ¿La inercia? Sí, no, perdón, la inercia en X sale 64.226. La inercia en Y. 11.404. Cuando hay duda, entonces saca de las dos, porque aquí no es tan fácil darse cuenta cuál de ellas. Entonces, la que rige sería esta última, ¿no es verdad? ¿Cuánto es radio de giro de la última? En X, el radio de giro es de 12,07. No, ya vamos al otro, al crítico, ¿no? Ah, ya el crítico, 5,09. Ya. La esbeltez sale 82,51. El FC sale 45,91.
y el valor de P va a ser de 20.246. $20.246. Está muy bien. Pareciera que están correctos los resultados, ¿no? Nada, no lo supera este otro, ¿eh? A pesar de que hemos movido, pero hemos incrementado la inercia grandemente para un eje, pero para el otro lo disminuimos, ¿eh? Con relación a esto, que es de comparación. Ingeniero, disculpe. ¿Hay que cambiar? No, era una observación. Ya. Ese valor que le sacamos para la última sección era para en el eje crítico, pero así de curioso igual hice del otro eje y su P salió de 113.000, o sea, era la mayor de toditos. Ya, por curiosidad, entonces 113.000, ¿no? Sí, 113.800, bueno, 809. 890. Ya, pero no se puede dar esa situación. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque primero va a fallar del otro. Claro, este va a fallar primero, este es teórico, ¿no? Lo que estamos buscando es una razón comparativa, ¿no? Pero no se va a dar la situación. No podemos llegar nunca porque antes va a romper la probeta con una carga que sobrepase ya esto, ¿no? Esa es la razón. También acá no era necesario abundar con con el otro eje porque no iba a llegar, porque para el otro eje debe ser una capacidad grande también aquí, ¿no? A ver cuánto es para curiosidad en esta, para radio de giro de Y. ¿Cuánto sería el radio de giro de Y? ¿Cuánto sería la capacidad que desarrolla acá? Poco va a llegar porque va a romper antes por el otro eje. Pero por El radio curiosidad... de giro 9,09. El radio de giro en la rectángulo. Ya, ¿y cuánto sale entonces? ¿909? Sí. ¿Cuánto sale la capacidad entonces? Sale de 64.575. ¿64.000? Sí. 500. 75. 75. Está bien esto para explicarlo nada más, porque si no nos confunde, ¿no? Y entonces no va a llegar a esta, porque antes va a fallar por esta otra condición, ¿no? Aquí es lo mismo, entonces, pero lo hemos anotado para que ustedes tengan una idea de lo que realmente sucede, ¿no? No es que estemos olvidándonos de esto, sino que sabemos que va a ser la capacidad mayor. ¿Para qué vamos a insistir en eso si sabemos que va a ser mayor la capacidad? Ya hemos hecho varios ejercicios acá de este tipo. Cuando nos podría llamar la atención, por ejemplo, en qué medida va a mejorar la capacidad de esta columna si cambiamos los vínculos, ¿no? Entonces la pregunta podría ser, ¿qué podríamos hacer si la capacidad requerida es mayor a 28.691? Si no tenemos otra pieza a la que recurrir de mayor dimensión, pieza de mayor dimensión a la que podemos recurrir. Entonces podríamos modificar vínculos ahí, ¿no? Pero materializarlos en la práctica, ¿no? Aquí está como vínculo articulado, pero vamos a hacer la siguiente consideración entonces. Vamos a ponerle un vínculo empotrado y articulado, porque podemos hacerle una fundación de que no permita giro en la base y pues, materializar esa condición entonces. Articulado y empotrado. Estamos buscando mejorar la capacidad.
porque nos piden que mejoremos la capacidad. Ya está. Mejorando la capacidad. Vamos a crear aquí un grupo más. Disculpe, ingeniero, entonces acá sería 0,5. Ya, el factor ya que es de 0,7, porque empotrado articulado, aquí nos fijamos, ¿no? Esta condición estamos haciendo. Aquí en la base está articulada o digo empotrada, y aquí está con esta condición de aquí. Entonces la elástica va a tomar esa forma. La longitud efectiva va a ser 0,7 en este caso. Cuando es empotrado es 0,5, ¿no? Si no la materializa en las condiciones que una sospecha de decir que no se va a poder lograr esa condición, estos valores ya recomendaría que reduzca entonces esa consideración para este valor. Pero si lo hace bien, dice, hágalo si hace con supervisión. El proyecto está bien hecho, tal vez con estos valores puede usted estar tranquilo. Esto ya para alguna incertidumbre, ¿no? ¿Qué decías, Joven? Claro. Ingeniero, dijo que era lo mismo, ¿no? La misma sección, todo solamente que cambia el vínculo, ¿no? Claro, el vínculo, nuestro afán es determinar una capacidad mayor. Se multiplica 4 veces. 4 veces se multiplica. O sea, la capacidad se transforma en ¿cuánto? Todas las mismas, pero multiplicadas por 4. A ver, ya, entonces ya tenemos un resultado, dice. Vamos a tener la capacidad la misma por 4. Pero si lo ponemos en valor numérico acá, y ya hemos creado una casilla para ella, un resultado ya tenemos. Aquí estamos hablando de 28.691, estamos comparando con esta es la de comparación. ¿Qué pasa si modificamos vínculos? Aquí lo vamos a poner, vínculo articulado empotrado. Ya, articulado empotrado. Ya que es un ejercicio interesante para hacerlo mentalmente también, empotrado. Ya, aquí vamos a tener la misma, para que sea comparativo, la misma. La inercia va a ser lo mismo que esto. ¿Sí? ¿Qué dice el estudiante que estaba ya con la solución? Si es articulado, empotrado, se multiplica por 2. No, la inercia, digo, va a ser la misma, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí, se mantiene la misma, ingeniero. Ya, 16.207. Y lo que me decía es que esto, el resultado final sería por 4, ¿no? En el caso articulado empotrado es por 2. Ah, ya, por 2. ¿Cuánto sería entonces? Por 2, 28.600 y tantos. 57.382. 382. 382. Ya está. ¿Y tienes algo de esto o simplemente ya te fuiste allá? Es lo mismo, ingeniero. Ya, esto se repite entonces, 5 puntos. Esto se repite también, ¿no? ¿O no? Sí, ingeniero. No, no se repite. De usted estamos hablando. Ah.
porque ya la longitud efectiva es otra, ¿no? Sería ya una columna mediana, ya no larga. ¿Ya cuánto espero la esbeltez? K por L sobre R. L es la que modifica K. Sería, También. ingeniero, sería 48,51, sería 10 menor a 57. Correcto. 48,51, ¿por qué? Porque el K es diferente ya, 0,7. Es la reducción en 0,7, entonces de esto. 0,7, 7 por 7. Am, 48, ¿no? ¿Y aquí cuánto da la tensión? 173,28, ¿no? No, la tensión. Sí, sería una columna intermedia usando Sí. esa fórmula del Sí. coeficiente de reducción. Parece que estaba mal. No puede ser más de 145. Ya no ocuparíamos la de Euler, ¿no? No, pues, no la de Euler. Es la otra, 1 menos 1/3 de lambda sobre lambda sub c a la cuarta. Sí, es que usé 210 en la tensión admisible. ¿Cuánto da la tensión? $120, ¿no? Puede ser por ahí. Estamos usando esta fórmula. Esta es para Euler. Esta es para la que estamos usando ahora. 1 menos 1/3 de lambda c a la cuarta. Un factor menor que 1. Y eso multiplicado por FC paralela, que sería 145, multiplicando por el área. Estamos de acuerdo, ¿no? Vean que aquí nos daba como 48, 46, como 46, seguramente le va a dar si su lambda es. La capacidad me dio 52.920. 48. Ahí estamos. 120 estaba bien esa tensión. ¿A cuánto era la tensión? 120 kilopondios sobre centímetros cuadrados. La capacidad da 50. 52.920. Vean que entonces hemos conseguido casi duplicar la capacidad nada más que con el vínculo, poniendo el vínculo, modificando el vínculo. Entonces, para la próxima clase, todos los que puedan van a tener ya su programa seguramente para cálculo. Vamos a ir haciendo estos pequeños ejercicios también para ir familiarizándonos con el uso de programas. El ayudante le pueden pedir que lo oriente para decir que de cómo van a conseguir el programa, desde luego por internet, pero cuál de las versiones, ¿no? Para hacerles útil. Y es bueno entonces que lo tengan. Espero que por lo menos un buen porcentaje consiga para la próxima, y ahí vamos a ir haciendo estos ejercicios que son mucho más interesantes, donde entran todas las solicitaciones, vean, ¿no? Un montacargas, vamos a explicarlos.
Y esto vale la pena ya hacerlo vamos a hacerlo a pulso, ¿no? Pero hacerlo también en el programa para que ustedes vean si es que funciona bien o no nuestro razonamiento. ¿Qué es lo que tenemos acá, por ejemplo? Una columna de madera. Aquí podemos solucionar con otra columna o otra viga de madera. Y aquí podríamos seleccionar también madera, pero aquí lo estaríamos haciendo con una barra metálica. Como sabemos que esto va a trabajar tracción, entonces tal vez para las conexiones y todo sea más útil hacer una barra metálica. Por ejemplo, una sección tubular podría ser, tubular, ¿no? Para que sea un peso ligero y tenga una buena rigidez. ¿Qué es lo que vamos a considerar aquí como vínculo? Nos preguntarían, ¿ve? Si es que ya estamos ambientados con esa importancia, entonces diríamos que si es que este va a ser un equipo temporal que no va a servir para la construcción, por ejemplo, si estamos con una edificación ya de 2 pisos, ¿no? Queremos utilizar un montacarga por alguna razón para llegar al primer piso, para subir al primer piso el material. Entonces podría ser útil este montacarga que lo situemos acá, que lo aseguremos en la viga del siguiente piso y transferir la carga al apoyo, y que consideraríamos entonces este apoyo como articulado, como para que sea articulado, ¿qué haríamos? Una pequeña zapatita, porque lo que va a recibir aquí va a ser solamente compresión. Eso es lo que queremos, ¿no? Que no haya momento acá, ¿no? Entonces, que pueda rotar, que pueda girar. Entonces, ¿cómo materializamos eso? Tendría que ser con una situación así como esta. A ver, vamos a mostrarla. Tengo por acá. Así es. El cimiento, ¿eh? Así. Entonces, podemos hacer una zapata tan pequeña para recibir la carga que es pequeña también, de, digamos, 500 kilos. Es pequeña esta zapatita, pero no le vamos a mandar el momento cuando hagamos, por ejemplo, esta solución acá de una placa metálica con su pasador, una placa metálica con un pasador. Y en la parte de arriba, parte alta, en esta parte alta, tenemos que usar un mecanismo de tal manera que pueda permitirnos que descienda esta, que se transmita la carga acá, porque si no quedaría colgada de la viga. Entonces tendría que ser un mecanismo que nos permita entonces asegurar que no haya deformación en X ni en Z, pero sí que pueda permitir deformación de la pieza o desplazamiento del nudo en Y. Esto es Y. En el programa van a ver ustedes que usamos usa esta convención, ¿no? Es decir, de que positivo va a ser para Y vertical, así en ese sentido. Positivo y negativo para abajo, ¿no? Es decir, cuando pongamos los datos. Positivo y negativo. Entonces, para que haya desplazamiento negativo, aquí tendrían que ponerle un mecanismo de que permita ese desplazamiento en Y, para que se transmita la carga. ¿Cuál sería ese mecanismo? Que este sería, ¿no? Que tenga entonces como una especie de ranura, si quieren, ¿no? Que pueda descender este apoyo, pero que no permita desplazamiento así ni así. Y en esta otra situación, aquí vemos también que esto es el nudo articulado aquí, y aquí también articulado. Entonces, ¿cómo materializamos eso? Así podría ser una barra. Y es que esto es de una sola pieza, hacemos un corte en la barra, así como este. Y aquí introducimos esta sección. Pero si estamos solucionando con 2 vigas acá, que
también estas dos vigas separadas por este espacio. Entonces podríamos imaginarnos que si va a haber un carril acá para desplazar esto, tendríamos que poner una riel así encima de una de las vigas, y nos va a convenir más bien que sean dos vigas separadas por la columna. Podríamos poner también un pasador para que sea articulación, entonces articulado todo esto, articulado. Y fijo en lo que se refiere a los otros ejes. Acá fijo en todo, pero rotación permitida, ¿no? Vean que estamos utilizando ahí todos los nudos que nos interesan para que el mecanismo funcione y se lo pueda hacer desarmable también esto, ¿no? Una vez que cumple su función, retirarlo y llevarlo a donde se lo necesite. Y para eso entonces tenemos que mentalizarnos en la solución. Aquí están con dos vigas, por ejemplo, ¿no? Y este sería el ancho de la columna. 2 vigas, y ahí ponemos riel para que se desplace este carrito llevando material. Y así, entonces, después tendríamos que saber cómo dimensionar estos conectores, que este pasador, qué diámetro será para que esto que es madera, a través de una placa metálica, pueda transferir la carga a la columna de madera. Y en el extremo también, así como podíamos materializar este conector acá, y este otro también. Todas las fuerzas que aparecen, habrá que determinarlas, ¿no? Y eso vamos a aprender entonces en la próxima clase, a poder llenar esta tabla. Ya van a tener ustedes esto seguro. Que no lo van a tener borrado, tal vez lo borran ustedes para hacer por su cuenta, o hacemos con otras cargas, ¿no? Claro, para llenar, hacemos con otras cargas. Eso vamos a ver la próxima clase, entonces por ahora creo que es suficiente tiempo de exposición del tema. ¿Listos, jóvenes? ¿Quién es el auxiliar? Es Sandoval para madera y Fabio para metálica. Ustedes están en madera, ¿no? Sí. Ya, ellos ya están comunicados con esto, entonces están atendiendo ya. ¿En qué sentido? Que primero las consultas que puedan hacer de dudas, pueden hacerlo a ellos en un grupo, ¿no es verdad?, de WhatsApp.